Y lo que uno hace en general para obtener esta curva que estamos viendo acá es, en el eje de abscisas, indicar los ángulos, en el sistema radial o circular, y en el eje de ordenadas el valor de las funciones trigonométricas. Uno demuestra que efectivamente son funciones, ¿no? Esto está más o menos claro. Es tema de otra materia. No nos vamos a meter ahora a definir las razones trigonométricas. Eso ustedes ya lo tienen. ¿Estamos? Eso queda claro. Si no, pregunten, ¿eh? No hay problema. Si hay que aclarar algo, como siempre, no tienen por qué saber nada previo. Es importante basarnos en otra cosa, pero si surgen dudas, las vamos aclarando. Entonces, lo que se hace en definitiva es llevar para cada ángulo el valor justamente de la función. Y obtenemos una curva que tiene esta característica. Lo que caracteriza a las funciones trigonométricas, tanto al seno como al coseno, es la periodicidad. Esto es algo que no tienen otras funciones. Son funciones periódicas. Es decir, yo, conociendo un período, ya después puedo predecir cómo va a ser la curva. ¿Se dan cuenta? Eso es lo importante. Esto también se define desde la física. Se puede obtener en forma experimental una curva senoidal, moviéndose con velocidad constante, y va a ser la curva que describe un péndulo, o sea, el extremo de un péndulo, cuando uno se va moviendo. Si uno hace rotar una espira en un campo magnético uniforme a velocidad constante, se induce una tensión en esa espira que es senoidal. Así se ve en la parte técnica. Nosotros damos o nos basamos en la geometría. Después, en análisis 2, cuando veamos series o cuando vean series, ahí van a dar la definición, ¿no? Desde el análisis, tanto del seno como el coseno. Bueno, en esto está más o menos claro. O sea, acá lo que hacemos, estos puntos que están marcados acá, en definitiva es decir, bueno, el seno de 0 es 0, el seno de pi sobre 2 es 1, el seno de pi es 0, el seno de 3 medios de pi es menos 1. Podemos tomar valores intermedios. Uno está acostumbrado al sistema sexagesimal. Acá, repito, trabajamos en el sistema radial. Uno podría intentar un gráfico marcando acá, no sé, 90 grados, 180, 270, 360, pero la idea es no perder de vista que estamos vinculando números. A cada número le hace corresponder otro número. O sea, cuando uno escribe o indica el ángulo en el sistema radial, lo estamos indicando como un número, porque es la relación entre la longitud del arco y el radio, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Eso está claro? ¿Sí? Bueno. Entonces, una vez que nosotros eh, partimos de la función seno, lo que nosotros llamamos la básica, si ustedes quieren, o la elemental, o el coseno, de ahí podemos ver qué efecto tiene cuando yo agrego, por ejemplo, cuando multiplico la función por un número, cuando multiplico el argumento por un número, cuando sumo, etcétera, etcétera. Ese es el análisis que vamos a hacer hoy, rápidamente. Bueno, acá tenemos la forma de obtener estas curvas, ¿ven? Acá estamos hablando de un período. El periodo es 2π, es el intervalo en el cual tengo una onda completa. Solemos a veces traer el vocabulario de la física, ¿no? Acá estamos hablando de una onda completa. Tenemos dos semiciclos. Acá tendría medio periodo, acá el otro medio periodo. Si ustedes recuerdan los signos, en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante el seno es positivo, en el tercero y el cuarto es negativo. Esto uno lo puede leer en la gráfica. En el caso del coseno, es positivo en el primero y en el cuarto, es negativo en el segundo y en el tercero. También tiene periodo 2π. ¿Qué relación hay entre el seno y el coseno desde la gráfica?
¿Qué pueden observar ustedes? Esto ya lo trabajaron, ¿no? Pero lo estamos repasando. ¿Qué pueden ver ahí? ¿Qué diferencia hay? Porque son curvas muy parecidas, ¿no? Los cortes en, digamos, las raíces, digamos, Bueno, los ejes, exacto. digamos. Los ceros, muy bien. Eso es importante que lo recuerden. Los ceros del seno, de la función seno, son los múltiplos de pi, ¿no? Pi, 2pi, 3pi, menos 2pi. ¿Está bien? Los ceros del coseno son los múltiplos impares de pi sobre 2, múltiplos impares, repito, de pi sobre 2, ¿no? Un medio de pi, 3 medios de pi, 5 medios, ¿no? Menos un medio, bueno, acá no salió en el dibujo, menos 3 medios, ¿se dan cuenta? ¿Qué otra similitud? Bueno, esa es una diferencia, ¿no? Pero ¿qué similitud ven ustedes? ¿Qué podemos decir? Tanto del seno como del coseno. General, ¿no? Tiene el mismo rango, el mismo periodo. Bueno, el mismo periodo, claro. ¿Se entiende por qué el periodo es 2pi? ¿Queda claro eso? Fíjense que en un intervalo de 2pi, lo tome desde donde lo tome, lo puedo tomar desde este 0 hasta este 0, o desde este valor máximo a este otro valor máximo. La función toma todos los valores. ¿Mm? Ese es el periodo. Después se repite. Y deme el coseno. ¿Eh? ¿Se entiende? ¿Qué otra cosa ven en cuanto a similitud, no? ¿Cuál es el dominio? Tanto del seno como del coseno. ¿Todos los reales? Todos los reales. Le puedo sacar el seno a cualquier ángulo y el coseno a cualquier ángulo, exacto. Eso se hace con la calculadora, ¿no? O con GeoGebra. GeoGebra uno pone sin, y ahí aparece o tienen en la calculadora tanto la función seno como la función coseno. Claro. ¿Cuál es el conjunto imagen? Tanto del seno como el coseno. -1 a 1 incluido. El intervalo cerrado de -1, 1, perfecto. Exactamente. Porque, ¿de dónde viene esto? Si lo queremos entender. ¿Cómo podría llegar a explicar el porqué de eso? Desde la geometría, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar eso? O tratando de ver un poco lo que no está en los libros, ¿no? O lo que está tal vez en los libros, pero de manera encubierta. ¿Por qué? Me da valores siempre menores o eventualmente iguales a 1, ¿no? Todo tiene un porqué y hay que tratar de ver ese porqué, siempre que se pueda, ¿no? Y porque en la medida, o sea, geométricamente se definen seno y coseno como opuesto o adyacente sobre hipotenusa. Exacto, Lo exactamente. sumo, opuesto y adyacente del ángulo van a tener como máximo, como límite la longitud de la hipotenusa, entonces nunca va a ser mayor a 1. Claro. Como yo defino el seno, ¿no? Decimos que no escribimos y al final lo terminamos escribiendo, ¿no? Pero bueno, claro, siempre hacemos lo mismo. Claro, acá estamos hablando de las razones trigonométricas en este triángulo rectángulo, ¿no? Pero siempre estoy haciendo el cociente entre un cateto y la hipotenusa. Estamos hablando de, nos estamos refiriendo a este ángulo, ¿no? Si fuera este otro ángulo, que es el complemento de este, cambia la cosa, ¿no? Y de ahí se demuestra todo lo que ustedes conocen de trigonometría. Claro, de ahí viene, ¿no? Ese es el motivo. ¿Eh? ¿Está claro eso? ¿Sí? Bien. Bueno, eh, vamos a ver ahora esto directamente con GeoGebra, aunque acá lo tenemos graficado. ¿Qué ocurre cuando agrego una constante multiplicando a la función? ¿Eh? Porque acá hay algo que me caracteriza a estas funciones
Y es lo que se denomina amplitud. Decimos que tienen amplitud 1, ¿no? Eso es la amplitud. Eso, si alguno ha estudiado algo de electrónica o electricidad, es lo que se llama valor pico. El valor pico a pico es el doble, ¿no? En este caso sería 2. El valor máximo menos el valor mínimo. Hay algo igualmente que es importante, y en realidad la pregunta apuntaba a eso, ¿no? Que la diferencia que hay entre el seno y el coseno es justamente el corrimiento. Si yo corro, ahora lo vamos a ver igualmente en GeoGebra, si yo me desplazo en pi sobre 2, desplazo en pi sobre 2 la curva, ¿no? Esta la desplazo hacia la izquierda, o esta, ¿no?, hacia la derecha, como quieran, obtengo la otra. O sea que el seno y coseno, salvo la definición, es la misma curva. ¿Está bien? Es la misma curva desplazada en pi sobre 2. ¿Se entiende eso? Y eso después ustedes lo ven en trigonometría y lo trabajan y ven las relaciones que hay y demás, ¿no? Ahora, fíjense cuál es el efecto de multiplicar, en este caso por 2, a la función. Fíjense lo que pasa con la curva. Lo que me cambia es el conjunto imagen. Ahora la función va a estar entre menos 2 y 2, ¿ven? O sea, porque cuando yo obtengo el valor del seno, ese resultado después lo multiplico por 2. ¿Se entiende eso? ¿Sí? O sea, uno cuando hace las cuentas, uno dice, bueno, mira, el seno de pi sobre 6. Bueno, esto uno lo hace con la calculadora, ¿no? Uno dice, bueno, 0,5, un medio, son valores notables, ¿no? No sé, el coseno de pi sobre 4. Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Esto, repito, sale de alguna tabla o pueden tener una aproximación racional con la calculadora. Lo único que uno tiene que tener cuidado cuando estamos en otro cuadrante. Pero para nosotros esto no es tan importante. Me interesa que podamos ver la curva, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a GeoGebra directamente, ¿eh? A ver el efecto de agregar ahí una constante multiplicando, ¿no? Yo voy a abrir GeoGebra ahora. Si esto me deja. Y ya vemos eso, ¿eh? Entonces, después es para que ustedes se pongan con GeoGebra y vayan trabajando, ¿eh? Bueno, ahí comparto. Bueno, vamos a ver si podemos cambiar la vista. A ver, aguárdenme un toquecito, a ver si me permite hacer un cambio acá. A ver. A ver, a ver, a ver. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, ahora sí voy a compartir. Yo lo que hice acá es colocar el eje horizontal en fracciones de pi, ¿ven? Pi sobre 2, pi, ¿se dan cuenta? Esto puede resultar útil para después ver el efecto, ¿no?, de agregar esas constantes de las que le hablaba, las que le estaba hablando, ¿no? Bueno, pi es 3,14, pi sobre 2 1,57. Bueno, partimos de acá, ¿no? De igual a seno de x. Esta es la básica para nosotros. Esta casi es como que uno la termina aprendiendo de memoria, ¿no? Pasa por 0, por el origen. Fíjense que en los múltiplos de pi, corta el eje x. Ahora, la pregunta es, ¿no?, si yo le agrego
una constante multiplicando, ¿no? Vamos a hacerlo con un deslizador. A borrar esta. Fíjense el efecto de multiplicar por un número, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ahí. Cambia su imagen. Cambia el conjunto de imagen, claro, cambia la amplitud, exacto. Porque, piensen esto, ¿no? Al valor que ustedes calculan, que está entre -1 y 1, lo multiplican por este número, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, el seno de pi, si yo, por ejemplo, reemplazo por pi sobre 2, el seno de pi sobre 2 vale 1, es 1. Pero después queda multiplicado por 3, ¿se entiende? ¿Sí? Y yo acá coloco un número negativo, ¿qué pasa? ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué pasará? Se invierte. Claro, ¿por qué se va a invertir? Porque justamente, ¿ven? -1. O -1,5, qué sé yo, el valor que quieran. ¿Ven? Claro, porque justamente entre 0 y pi, el seno es positivo, pero me queda multiplicado por un número negativo. Entre pi y 2pi, acá tenemos que ver los cuadrantes, ¿no? Primero y segundo. Ustedes ya saben de IMS. El seno es positivo, pero me queda multiplicado por un número negativo. Y en el tercero y cuarto, como es negativo, menos por menos más. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Eso queda claro? ¿Se entiende? Bien. Bueno, vamos a quitar esto. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a dejar la amplitud, vamos a llamarle A. Pero le vamos a agregar una constante multiplicada al argumento. A ver. Empezamos con los problemas. Seno B. No, esto acá. A ver si le ponemos C por X. Bueno, ahí está. Fíjense. Yo parto de la básica. Seno de X. Bueno, la amplitud ya sabemos el efecto que tiene. Ahora, yo lo que voy a hacer es variar este número, el número que multiplica a X. Eso tiene un nombre que viene de la física, no viene ahora el caso de darlo, pero fíjense, ¿no? Por ejemplo, cuando C vale 2, ¿qué pasó ahí? Mando la básica ahí para comparar, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué efecto me Recorre produjo? 2 veces la curva, digamos. A ver, ¿cómo lo podemos, A ver, ¿qué pasó Decirlo un ahí? poco mejor. ¿Cómo qué? Decirlo un poco mejor. Ay, me sale. Tranqui, no te preocupes. Sí, el periodo se achicó, digamos, ¿En cuánto se achicó? en la mitad. Claro. O sea, fíjense, yo tenía una onda completa en 2pi. ¿Cuántas ondas tengo en 2pi ahora? 2. 2. O sea que, en definitiva, el periodo depende de este número, pero si yo, por ejemplo, mando 3 acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Fíjense, ¿no? En 2pi. ¿Cuántos periodos tengo? Tengo 1, tengo 2, tengo 3. ¿Se dan cuenta? O sea, yo, efectivamente, el agregar un número multiplicando acá, me va
a dar un impacto en el período, ¿no? Es más, si yo quiero encontrar una fórmula, ¿cómo podría encontrar una fórmula para obtener el período? Eso es lo más importante. ¿Cómo podría ser la fórmula? Porque yo sé que acá, cuando C vale 1, tengo periodo 2pi. Cuando C vale 2, tengo periodo pi, ¿no? Claro, sería 2pi dividido esa frecuencia, esa constante. 2pi dividido, claro. Se le suele llamar pulsación, frecuencia angular, desde eso viene de la física. Omega se le pone generalmente, ¿no? Es 2pi por la frecuencia. Acá está la frecuencia. Una tensión alterna, una corriente alterna, bueno, está justamente indicada mediante una función senoidal, ¿no? La tensión de línea. Claro, ¿se dan cuenta? O sea, efectivamente, ahí tengo, ahora vamos a escribir eso y lo tienen en la fotocopia, en la práctica, y está ahí en Larson. Efectivamente, ahí hay una alteración en el período. Fíjense que la amplitud no cambia. Es más, si yo a su vez digo, bueno, le mando acá 3, ¿ven? Tengo 3 seno de 2x. ¿Se dan cuenta? Tengo periodo pi, porque es 2pi dividido 2, ahora vamos a anotar eso, y amplitud 3. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Eso queda claro? Bueno, y hay otras constantes que uno puede agregar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo sumar un número a toda la función. Vamos a hacerlo ahora. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí. ¿Todos lo ven seguro? Si no, pregunten, chicos, ¿eh? Esto después lo tienen que mirar ustedes. Lo tienen que ver tranqui. Tienen que hacer los ejercicios y fundamentalmente graficar. O sea, yo parto de I igual a por seno de bx, ¿no? A dijimos que es la amplitud. Quiere decir que el conjunto imagen de f, bueno, vamos a llamarle f a esta, supongo que esta es f de x, ¿no? Va a estar entre menos a y a. Y lo que se suele llamar con T mayúscula, el período, es 2pi sobre b. Esto es lo que se llama período. Es el intervalo en el cual tengo una onda completa, en el cual tengo todos los valores que toma la función. ¿Estamos? Ahora, si yo, por ejemplo, agrego una constante, vamos a borrar esto. Esto hay que verlo así, ¿eh? Por ejemplo, va a partir de lo mismo, ¿no? Vamos a poner A por el seno de, no sé, C por X más, no sé, vamos a ponerle D. A ver si me lo toma ahí. Sí. Bueno. Fíjense. Esta es la básica, ¿no? Ya sabemos la amplitud del efecto que tiene, el número que multiplica. Ya lo sabemos. La dejamos en 1. Ya sabemos la pulsación ahí, el efecto que produce, fíjense, ¿no? Bueno, si es negativo, también ahí hay un cambio, ¿no? Eso después lo trabajamos. Pero, ¿qué pasa si le sumo un número a toda la función? Se desplazan en las ordenadas. Eso como en toda función, exactamente. Claro. Ya ahí cambia todo, porque es más, ahí la función puede no tener cero, ¿se dan cuenta? Después vamos a hacer algún cálculo, pero es más de IMS. ¿Estamos?
¿Eso está claro? ¿Sí? Bueno, borramos todo. Vamos a pensar ahora en la más general de todas. ¿Sí? Lo hacemos con el seno, con el coseno es exactamente lo mismo. Vamos a poner A seno de C por X más, vamos a llamarle, qué sé yo, G más D. Bueno, acá tenemos todos los chiches. Vamos a poner en cero estos. Fíjense, de nuevo, amplitud, ya sabemos cómo es. La dejamos en 1. Tenemos la pulsación. La dejamos en 1. Y tenemos, perdón, el corrimiento este vertical, ¿no? El desplazamiento vertical. Ahora, ¿qué pasa? Y esa es la pregunta, cuando yo mando un número sumando o restando al argumento. ¿Qué va a pasar ahí? Se desplaza horizontalmente. Un desplazamiento horizontal. Lo que pasa es que uno puede encontrar justamente una relación. Esto es lo que se llama desfasaje, que también viene de la física. El desfasaje, que ahora lo vamos a ver en Larson, está definido como un cociente, ¿no? Entre este número que aparece acá y este número que aparece acá. Tiene que ver con esa relación. El desplazamiento respecto de, por supuesto, de la función básica, ¿no? De la función seno, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la más general de todas, ¿no? 3 seno de 2x. Acá se suele colocar fracciones de pi. Se suele colocar fracciones de pi como para poder entender bien el corrimiento. Pero bueno, podría ser cualquiera, depende de la aplicación. ¿Estamos con esto? ¿Esto está claro? Esto es lo único que tienen que saber. No vamos a pedir otra cosa. Que dada la función trigonométrica, que sepamos interpretar cada uno de estos números que están acá. O sea, volvemos acá a Larson. Fíjense. Miren esto acá, ¿no? Acá dice, bueno, en el resto de esta sección estudiaremos el efecto gráfico de cada una de las constantes, A, B, C y D. ¿No? Tiene que ver con las transformaciones, que ya trabajamos en las otras funciones. Fíjense, acá le llama amplitud a lo que ya nosotros nombramos, el número que multiplica a la función, despojado por supuesto del signo, porque si yo acá le coloco un menos, vimos que se invertían los signos, y se le llama amplitud a ese valor positivo. Después, acá hablan de bueno, contracción y estiramiento. Bueno, es más de lo mismo, ¿no? Si yo multiplico por un medio, se contrae. En este caso lo toman como referencia la de coseno, ¿ven? Pero para el caso es lo mismo. O 3, bueno, ahí se estira. Bueno, eso ya ustedes lo saben. Y acá viene la fórmula, ¿ven? Esto es lo que decíamos anteriormente. Que yo lo escribí, bueno, usamos la misma letra. 2pi sobre b. B es justamente el número que multiplica el argumento. Bueno, en este caso al x. El argumento esto es b por x, ¿no? El argumento acá del seno es b por x. Es lo que multiplica el argumento original que nosotros le llamamos x, ¿no? ¿Estamos con esto? ¿Sí? Eso, acá hablan de estiramiento o contracción horizontal. Bueno, ahí lo que está pasando es que está cambiando el período. Fíjense, acá al tener un medio, al revés. El período pasa a ser 4pi. ¿Se dan cuenta de esto?
uno generalmente multiplica por un número, nosotros pusimos, bueno, 2, 3, 4, pero si mandamos un medio, efectivamente el periodo se va a extender al doble, ¿no? ¿Estamos? Bien. Bueno, y en cuanto a las traslaciones, lo que acá llaman traslaciones o desplazamientos o corrimientos o como le quieran llamar, bueno, acá viene la cuestión, ¿ven? Nosotros llamamos desfasaje o desfase a esta relación, C sobre B. O sea, este número que se restó dividido, en este caso, el coeficiente de X, C sobre B. Ese es el desfasaje. Por eso, cuando a mí me dan la función, lo que uno generalmente da es amplitud, periodo, y lo que se suele hacer en cuanto a cálculo es encontrar, en este caso, los ceros. Para encontrar los ceros, y bueno, yo tengo que igualar a, en este caso, múltiplos de pi, el argumento. Eso es lo que ustedes hacen en IMS. Bueno, acá tienen, por ejemplo, vamos a ir a trabajar con este ejemplo. Me dan esta función, me dice analice la gráfica de 1/2 por el seno de x menos pi sobre 3. Entonces fíjense cómo lo empiezan a trabajar, ¿no? Amplitud 1/2 es el número que multiplica, o sea que la curva va a estar entre 1/2 y menos 1/2. Periodo 2pi, ¿por qué es periodo 2pi acá? ¿Por qué tengo periodo 2pi en esta? Porque de valor de B tenés 1. Claro, exacto. El número que multiplica x es 1. Y después hace esto, miren. Igual a 0, el argumento, lo iguala a 2pi, y, bueno, resuelve las ecuaciones, y ahí tenemos el intervalo, un intervalo donde voy a tener un ciclo completo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Vamos a graficarla ahora en GeoGebra, para verla mejor. Es 1/2 del seno de x menos pi sobre 3. No más que esto, chicos, ¿eh? No se angustien porque esto es lo que tenemos que conocer nomás. Entonces tenemos. Bueno, podríamos haberla visto directamente ahí, pero la ingresamos. Bueno, ¿no? Entonces tengo 1/2, o sea, 0,5 por seno de x menos pi sobre 3. Bueno, ahí está. Ahí la tenemos. Está corrida, ¿no? Está desplazada. Si lo veo respecto de la y igual a seno de x, ¿no? Se desplazó. ¿Cuánto se desplazó? ¿Cuánto se corrió? ¿Ustedes qué les parece? Horizontalmente, ¿no? Menos pi sobre 3. Claro, pi sobre 3. Bueno, en realidad sería pi sobre 3 hacia la derecha, ¿no? Este es pi sobre 3. Este punto de acá es pi sobre 3. Vamos. Amplitud 1/2. ¿Sí? ¿Todos lo ven esto? ¿Está claro? Lo que hacen es calcular, justamente al igualar a 0 y al igualar a 2pi, es encontrar justamente estos puntos, ¿no? Donde bueno, entre comillas, donde empiece y donde termina la onda. Empieza acá, termina acá, eso entre comillas, ¿no? Pues sigue. Empieza en pi sobre 3 y termina en 7/3 de pi.
Acá tendría pi sobre 3, y acá 7 tercios de pi. Este punto de acá sería 7 tercios de pi. Ahí tengo una onda completa, ¿se dan cuenta? El periodo es 2pi. Lo que pasa es que está corrida. ¿Sí? Bueno, esto es para que lo vean ustedes después tranqui. Acá tenemos otro ejemplo. Acá hay otro ejemplo, fíjense. Tenemos menos 3 coseno de 2pi por x más 4pi. Fíjense, la amplitud es 3, se toma el número que multiplica despojado del signo, o sea, positivo. Fíjense que el periodo es 1, porque es 2pi dividido el coeficiente de x, o sea que en un intervalo de 1 voy a tener una onda completa. Y después, bueno, iguala el argumento a 0, ¿ven? Tiqui tiqui, y a 2pi, para encontrar justamente dónde arranca, ¿sí?, el periodo, o sea, dónde arranca una onda y dónde culmina, ¿no? ¿Ven? Arranca en menos 2 y termina en menos 1. Acá tengo una onda completa. ¿Está bien? Lo que pasa es que tanto en 0 como en 2pi, el coseno toma el valor máximo, ¿no? O mínimo, según cómo venga la función. Coseno de 0 es 1. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, por eso acá toma como referencia no los ceros, sino los valores máximos, ¿no? Pero bueno, eso lo pueden trabajar como ustedes quieran, ¿no? Es cuestión después de verlo. Bueno, acá habla de la traslación vertical, que ya lo trabajamos, ¿no? 3 coseno de 2x más 2. Vamos a ver, vamos a hacer alguna con coseno. Por ejemplo, tenemos, vamos a ingresar coseno. Esta es la curva de coseno, ¿ven? La característica que tiene, ¿no? Y lo mismo, si tenemos, era 3 coseno de 2x, creo que eran más pi, no me acuerdo, bueno, no sé, más pi sobre 2 era algo así, bueno. Pongámosle que fuera así, ¿no? ¿Ven? Tenemos una amplitud de pi, porque es 2pi sobre 2, y tenemos un desfasaje, ¿no? ¿De cuánto es el desfasaje? Bueno, acá viene la cuestión. Fíjense que el valor máximo acá del coseno lo tengo en 0, ¿no? Y yo puedo pensar que esta se corrió hacia la izquierda, porque acá estoy sumando, pero fíjense que se corrió en pi sobre 4. Es este número dividido este. Es pi sobre 2 dividido 2. Es pi sobre 4. Se corrió en menos pi sobre 4. Acá tengo el valor máximo. Este punto acá es menos pi sobre 4. Eso es importante. Eso es lo que se denomina desfasaje. En relación, por supuesto, a la curva básica nuestra, que es la función coseno, ¿no? Esta es la básica para nosotros, la que está en azul. Esta tiene amplitud 3, periodo pi. En un intervalo de pi tengo, ven, una onda completa. Repito, la onda completa la puedo ver desde acá hasta acá, o desde este valor máximo a este valor máximo. Acá tengo toda la sucesión de valores. O de un mínimo al mínimo que le sigue, ¿ven? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? Queda claro. Y me interesa que interpretemos, repito, el desfasaje, porque es menos pi sobre 4, es pi sobre 2 dividido 2. O sea, acá la abscisa de este máximo es menos pi sobre 4. Se corrió esta pi sobre 4 hacia la izquierda.
¿Está bien? ¿Estamos? La básica, la coseno X, se corrió pi sobre 4 hacia la izquierda. Es este número dividido este. Cuando uno habla de desfasaje, es el corrimiento partiendo de la original, en este caso, ¿no? De la función coseno. ¿No? Del seno es lo mismo. ¿Queda claro eso, seguro? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Después mírenlo tranqui, ¿eh? Voy a recalcar esto. De la que acabo de dibujar. Que la inventamos nosotros. Esta. ¿No? Acá el desfasaje, no sé, el nombre que le quieran dar, como ustedes quieran, no sé, tita, va a ser pi sobre 2 dividido 2 y con un signo menos. ¿Ven? Va a ser menos pi sobre 4. Se corrió pi sobre 4 hacia la izquierda. O sea, este número dividido este. Si acá hubiera sido menos, acá me hubiese dado más. ¿Eh? Ese corrimiento, recuerden que el signo es contrario. ¿Está bien? O sea, si yo acá, en lugar de mandar más pi sobre 2, coloco menos. ¿Ven? Se corre pi sobre 4 hacia la derecha. Este punto acá es pi sobre 4. ¿Eh? Yo pongo x igual, recta vertical, pi sobre 4. ¿Eh? ¿Ven que se corrió esta pi sobre 4? ¿Se entiende? Subió 3. Yo acá mando un 3. ¿Ven que se corrió pi sobre 4 hacia la derecha? No se corrió pi sobre 2. Esta se corrió pi sobre 4 porque se alteró acá el período. ¿Eh? ¿Está? Eso, claro, lo repetimos 1000 veces, pero me interesa que quede bien entendido. ¿Está? Porque el desfasaje, repito, no es solamente este número. Es este número dividido este otro número. Repito, corrimiento respecto de la básica. Si acá tuviese, vamos a poner de nuevo el más. ¿Ven? La básica se corrió, bueno, acá le mandamos un 3, pero es la básica, se corrió pi sobre 4 hacia el otro lado, ¿no? Sería x igual a menos pi sobre 4. ¿No? ¿Estamos? Bueno. Bien. Bueno, después están las otras funciones trigonométricas. La función tangente. Ustedes vieron cómo se define la función tangente. Es seno dividido el coseno, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con la función tangente? Acá. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos con el resto de las funciones trigonométricas? ¿Cuál es el dominio de la función Creo que tangente? hay que tener en cuenta los valores reales que anulan el denominador de forma periódica. Exacto, claro. Por eso, como tengo en el denominador un coseno, como la tangente es el seno dividido el coseno, no sé si lo anotaron por acá, bueno, no importa. Acá está, esto. Justamente, ahí tengo las asíntotas verticales, donde se anula el coseno. ¿Se dan cuenta? Y tengo un periodo de pi acá. El conjunto de imágenes de menos infinito más infinito. ¿Ven? Esto es importante que después lo miren. Después todo lo demás es similar. ¿Eh? ¿Qué pasa con la... Por acá hay otra, ¿no? Tangente de x sobre 2, bueno, cambia el periodo, esto ya lo saben. ¿Eh? La cotangente. ¿Qué pasa con la cotangente? ¿Cómo se define? Como el coseno dividido el seno. ¿Y qué tengo que sacar? Los ceros que anulan, las X que anulan el seno. Claro, los ceros del seno. ¿Se entiende? Y puede tomar cualquier valor. ¿Por qué puede tomar cualquier valor además? Tanto la tangente como la cotangente. Porque si lo vemos, nos vamos al triangulito este famoso, y la tangente es B sobre A, ¿no?
es la relación entre los catetos. Y puede ser cualquiera. Bueno, lo mismo la cotangente, ¿no? Es no la inversa, la recíproca. Ojo cuando definen estas, ¿eh? Son recíprocas, no inversas. La inversa es otra cosa que ahora lo vemos. Estas son las recíprocas. La secante es la recíproca del coseno, la cosecante es la recíproca del seno. ¿Sí? Bueno, tangente y cotangente pueden asumir cualquier valor. ¿Qué pasa con la secante y con la cosecante? ¿Qué le llamamos? No, recíproca, ¿no? Secante y cosecante. Fíjense, tanto la secante como la cosecante, que son periódicas, por supuesto, ¿no? ¿Qué valores toman? Justamente. Fíjense que tienen la hipotenusa dividido un cateto. Tanto la secante como la cosecante, ¿no? Por eso van a tener valores mayores que 1, ¿no? O iguales, o valores menores o iguales que -1. Fíjense cuál es el conjunto imagen, ¿no? Tanto de la tangente Sí. como de la cotangente. ¿Esto se entiende? ¿Se ve? Eso es lo que cambia, ¿no? Y después, bueno, también tienen asíntotas, infinitas asíntotas. Bueno, en el caso de la secante, como es 1 sobre coseno, los valores que anulan el coseno. Lo mismo que la tangente. Exactamente. Lo mismo que la tangente, acá lo mismo que la cotangente. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a las funciones restantes. La idea, repito, no es que la sepan de memoria. Esto uno lo coloca en GeoGebra y ya está, ¿eh? Pero por lo menos que las conozcan, porque pueden aparecer, y de hecho van a aparecer, ¿eh? Bueno, hablemos en este tiempo que nos queda de las inversas del seno y del coseno. ¿Esto está claro? Perdón, ¿eh? ¿Estamos bien con esto? ¿Sí? ¿Venimos bien? Es Sí. para verlo después, para leerlo. Es importante que lo lean esto, ¿eh? Y que hagan las gráficas. Para eso está GeoGebra. Si no recuerdan cómo es el comando de la tangente, bueno, lo googlean. No tienen por qué saberlo tampoco, ¿eh? Si no lo recuerdan, ponen seno dividido coseno, es lo mismo. Si yo esto, supongamos, ¿no? No me acuerdo. ¿Y cómo era la tangente? No me acuerdo. Entonces, ¿qué hago? Escribo igual seno dividido coseno. Ahí está, es lo mismo. ¿Eh? ¿Se entiende? Bueno, hablemos de las funciones inversas. Yo quiero sacar la función inversa de la función seno. Cuando a mí me dicen, bueno, calcule el seno, no sé, de, qué sé yo, 3/4 de pi. Bueno, yo voy a la calculadora, estoy en el segundo cuadrante, es como el seno de pi sobre 4, es raíz de 2 sobre 2, ¿no? Claro, el seno de pi sobre 4 es también raíz de 2 sobre 2, ¿no? Y yo si pretendo encontrar la inversa, acá estoy en un problema, porque tengo dos valores que tienen el mismo resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo hago ahí para sacar la inversa? Porque, a ver, cuando uno piensa en función inversa, olvídense de esto por un ratito, yo digo, bueno, si el seno de pi sobre 4, o 45 grados, es raíz de 2 sobre 2, o sea, dado el ángulo, obtener la función trigonométrica, obtener el seno, la inversa me estaría diciendo, bueno, dado el número, ¿a qué ángulo le corresponde? ¿No? Esto se escribe así. El arco cuyo seno es raíz de 2 sobre 2, ¿cuál es? Y pi sobre 4. ¿No?
Esto es lo que se llama la función inversa. O sea, dada f de x igual a seno de x, la idea es que f a la menos 1, uno lo escribe de este modo, ¿no? Arco seno de x. ¿Cuál es el arco cuyo seno es tal valor? ¿No? ¿Cuál es el arco? ¿Cuál es el ángulo? Lo puedo pensar así, cuyo seno es raíz de 2 sobre 2. Claro, el problema que tengo acá es que hay dos valores, si pensamos en ángulos menores que un giro, o infinitos, tales que el seno es raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿qué hago ahí para resolver el problema? Porque esto claramente me está diciendo que la función no cumple la condición para obtener la inversa. ¿Sí o no? ¿Es biyectiva la función seno? ¿Es inyectiva? ¿Qué les parece? Porque yo para encontrar la inversa, en el caso de las exponenciales y las logarítmicas no teníamos problema porque son biyectivas. Pero acá estoy en un problema, ¿se entiende? Esto es importante que lo podamos comprender, ¿eh? Esta función no es biyectiva, ¿sí o no? Fíjense que tengo intervalos donde crece e intervalos donde decrece. Es más, acabamos de ver que hay dos valores tales que el seno toma un valor determinado, ¿no? Raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿qué hago si pretendo encontrar la inversa? ¿Qué hay que hacer acá? Hay que restringir el dominio. A ver, Franco. Acotar el dominio para que no se. Claro. Para que pase la prueba de la recta horizontal, digamos. Exactamente. ¿Se acuerdan de esto? Yo voy a tener que restringir el dominio, quedarme con una parte, para que la función sea estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Mm? La sobreyectividad nos olvidamos, ya está, eso es anecdótico. Porque ya sé que el conjunto de imágenes es el intervalo cerrado menos 1, 1. Pero tengo que ver un intervalo donde la función sea inyectiva, ¿no? Entonces, en general lo que se toma, se la toma así. Desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2, ¿no? Desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. No todos los autores se han puesto de acuerdo, pero en general se lo toma así en los libros, ¿no? Entonces uno pone función seno entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. ¿Ven? En ese intervalito, la función es estrictamente creciente. Y ahí puedo entonces definir la función inversa. La función inversa es esa, ¿ven? Se la indica de esa manera, arco seno de x. Veo la simetría, obviamente, ¿no? Respecto de la recta igual a x. Y si tengo que explicar la función arcoseno, y bueno, a cada número le hace corresponder un ángulo. Pero no voy a tener esta ambigüedad, ¿no? ¿Ven esto acá? Justamente como la defino entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, cuando yo haga esto, la calculadora me va a tirar este valor. ¿Se dan cuenta? No me puede tirar dos valores. ¿Ah? Bueno, lo mismo con el coseno. Lo que pasa es que con el coseno, para obtener la función inversa, así como tengo la inversa del seno, bueno, puedo sacar la inversa de todas las trigonométricas, ¿eh? La función, para encontrar la función arco-coseno, la inversa, lo que se hace también es una restricción, pero en el caso del coseno se toma entre 0 y pi. ¿Ven? Si yo entonces, ¿por qué la tomo entre 0 y pi el coseno? Porque es estrictamente decreciente en ese intervalo. Claro, ¿se dan cuenta?
Entonces ahí tengo arco coseno. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ahí tiene la inversa del coseno. Esta es la inversa. Para un número me devuelve un ángulo. Pensando en la función como máquina, ¿se acuerdan? Dado si es la función seno o coseno, si yo le ingreso un ángulo, me tira un número. Las inversas, si le ingreso un número, me tira un ángulo. Pero por supuesto, un número dentro del dominio, ¿no? ¿Cuál es el dominio de la función arcoseno? ¿Cuál es el dominio? Si yo tengo que escribir el dominio de esta función. Porque la función seno va de R en menos 1, 1, ¿no? ¿Cuál es el dominio de esta? La imagen del seno. Claro, va de menos 1 a 1. No puedo sacar el arco cuyo seno, o sea, si a mí me dicen, bueno, calculame el arco seno de 2. Claro, no. El ángulo cuyo seno valga 2 no existe. ¿Eh? Lo mismo pasa con el coseno. ¿Estamos? ¿Qué me pueden decir de la función? Si yo tengo ahora, esto repito, después lo refuerzan con Larson, y con las gráficas. Si tengo, perdón, función tangente, la inversa, arco tangente. ¿Qué podemos decir de la función arco tangente? Vamos a verlo directamente en GeoGebra. Tengo la función tangente acá. Igual tangente Si X. agotamos el dominio de la tangente, es biyectiva. Claro, No incluido. exacto. O sea que ya acá, miren, vamos a ingresarla así. Tangente entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, ¿no? Ahí está. Biyectiva, seguro, ¿ven? Es estrictamente creciente. Entonces, ahí tengo la inversa. Ahí está. ¿No? Y veo la simetría. ¿Se dan cuenta? Esta es la función arco tangente. Cuando veamos asíntotas vamos a ver cuáles son. Bueno. Acá el dominio es todos los reales porque la imagen de la tangente es todos los reales. Claro. Bien, bien. Así como la función tangente. Bueno, esta, ¿no? La que restringimos. ¿Qué asíntotas verticales tiene? La recta x igual a menos pi sobre 2 y la recta x igual a pi sobre 2. La función arco tangente. ¿Qué podemos decir? ¿Tiene asíntotas horizontales? ¿Ustedes qué les parece? Sí, ¿Cuáles van a ser? en esos valores, igual a pi sobre 2 Claro. Igual a sobre pi 2. sobre 2. Esta va a ser cuando x tiende a más infinito y después igual a menos pi sobre 2. Exacto. Esto sale de los gráficos. No pedimos más nada que eso, que interpretemos los gráficos. ¿Se dan cuenta? Bueno, y así con el resto. Elegimos un intervalo en el cual la función sea biyectiva para poder definir las inversas. Bueno, esto es lo que está acá en Larson, ¿no? Yo me adelanté un poquito, pero ven acá, ven la restricción acá. Y a partir de ahí, acá lo que pasa es que lo escriben de esta manera, lo escriben como seno a la menos 1. Esto es una notación. Seno a la menos 1, cuidadísimo con esto, no es 1 sobre seno, porque 1 sobre seno es la cosecante. Esta es una manera de indicar arcoseno, porque en los libros a veces aparece así. Yo prefiero que lo escriban de esta manera, como arcoseno. El arco cuyo seno es X. ¿Sí? Bueno, lo que dijimos
del dominio y de la imagen. Tuvimos que restringir el dominio para obtener la inversa, por eso después tenemos entre menos 1 y 1 menos pi sobre 2, pi sobre 2, ¿no? Bueno, y después esto lo pueden ir mirando ustedes tranquilamente. No van a tener ninguna dificultad. Acá lo que hacen es tomar puntos. ¿Ven? Cuando x vale 1/2 y vale pi sobre 6, el arco cuyo seno es 1/2 es pi sobre 6. ¿Ven? El arco cuyo seno es menos 1/2 es menos pi sobre 6. Cuestión de mirar las tablas de las funciones trigonométricas al revés. Bueno, acá la del coseno, arco coseno, ven que lo toman entre 0 y pi, lo mismo. Bueno, con el arco tangente lo mismo, ¿ven? Esto es lo que estuvimos diciendo. Y después, algo de las calculadoras hablan acá. Bueno, gente, con esto ya pueden avanzar con el trabajo práctico. Trabajo práctico es sentarse un rato a trabajarlo con GeoGebra, no otra cosa. Como es un tema que ya trabajaron en IMS, bueno, ya lo tienen ahí. Yo voy a compartir acá el trabajo práctico y ya los dejo. Ya saben que pueden preguntar cualquier duda que les surja. La semana que viene arrancamos con límites, es un tema importante, vamos a detener un poquito. Vamos a ver igual las recetas, ¿no? El lunes que viene vemos recetas para cálculo de límites. Bueno, la idea es que grafiquen. Y que piensen. Estas son para graficar. Ver las intersecciones con los ejes cartesianos, bueno, hacer el cálculo. Me interesan estos dos últimos, que los piensen ustedes. El seno al cuadrado de x no es lo mismo que el seno de x al cuadrado. Esta la vamos a hacer la semana que viene, pero quiero que las descubran ustedes. No es lo mismo seno cuadrado, que es seno por seno, que el seno de x al cuadrado. Acá la cosa cambia. Está bueno que las miren ustedes esas. Miren. Bueno, cerré acá GeoGebra. Abro un toquecito acá, porque quiero que miren esto. Se lo dejo para que lo piensen igual. Fíjense. Ahí estamos. Miren cómo lo voy a entrar. Seno de x al cuadrado. ¿Ven? Bueno, acá es 314, ¿no? Acá es pi. Es seno por seno. Calculo el seno y lo multiplico. Por eso está siempre por sobre el eje X. Ahora, miren esta otra. Acá estoy elevando al cuadrado el argumento. Miren lo que pasó acá. ¿Ven la diferencia entre una y otra? No se asusten que esta puede aparecer después en alguna integral, pero ya cuando lleguemos a integrales esto ya lo van a manejar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La diferencia. Acá primero ingreso el ángulo, lo elevo al cuadrado y después le calculo el seno. Ya ahí hablar de periodo. Solo para que lo vean esto nomás. Bueno. Graficar. Tangente, cotangente, secante, cosecante, las inversas. Y acá lo que nosotros agregamos en este trabajo práctico son algunos ejercicios de repaso de composición. Si tienen tiempo, me gustaría que los vayan encarando. Pero eso, si queda tiempo. Prefiero que
vean bien esto. Y acá al final de todo, acá al final, está el resumen de la exponencial, la logarítmica y las trigonométricas.